El webinar de hoy día, que se titula Emociones que pagan, está centrado fuertemente en, de alguna forma, centrarnos en el efecto emocional que tiene la compensación. De alguna forma está en un grado de conciencia más elevado que a lo mejor en lo que muchas veces se elige como contexto final en lo que es la gestión actual de la compensación de varias organizaciones. Y específicamente en cómo esta aproximación nos puede apoyar en el desafío de potenciar todos los procesos asociados a la gestión del cambio, que creemos que hoy día son un contexto muy relevante en todos los proyectos de todas las organizaciones que apoyamos. Yo creo que es súper importante hacernos conscientes que desde el punto de vista de la gestión organizacional estamos vivenciando la mayor tasa de cambios de nuestra historia. Es decir, de algún modo, todo lo que está escrito, todo lo que la literatura menciona, lo que hay que tener en consideración respecto a las dinámicas y cómo se van conjugando los distintos aspectos y desafíos que están asociados al cambio, enfrentan un contexto extremadamente desafiante. Si nosotros pensamos en los cambios que estamos vivenciando, hablemos de la situación económica, hablemos de los contextos, en nuestro caso, inclusive de nuestra constitución, de nuestros aspectos tributarios, de los comportamientos que ha tenido el mercado, entrando en aspectos que tienen que ver con lo más social, cómo ha cambiado el mapa emocional del contexto social en el cual están inmersas nuestras organizaciones, llegamos a que es una conjunción bastante especial, que es bastante única en nuestra historia, y que inclusive ni en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial se había considerado que el impacto a nivel de gestión organizacional había sido tan alto. Por lo tanto, estamos en un contexto que es sumamente único. Si ustedes miran esta fotografía y pensamos que esto perfectamente pudo ocurrido hace un poco más de 30 años atrás, podemos ver que todos los aspectos tecnológicos que tiene esta persona en esta foto, se parece a un amigo mío que tengo por ahí, eh, que están desplegados sobre esta mesa ocupando un gran volumen, hoy día acaban en nuestro bolsillo. Hoy día estamos enfrentando una revolución desde el punto de vista tecnológico que sin duda nos permite acelerar todos los cambios en todos los otros contextos. De alguna forma esto catapulta la velocidad como ocurren los cambios. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, que salió algunos años atrás, que mencionaba que alrededor del 47% de los cargos, en el contexto como hoy día se definen, hoy día cómo se establecen, van a dejar de existir en los próximos 15 años. Y consideremos que cuando salió este estudio, que fue hace algunos años atrás, todavía no entraba en vigor todo el impacto que tenía la inteligencia artificial, que yo soy un creyente de que va a alterar profundamente la forma como estructuramos los procesos dentro de la organización, sobre todo aquello que está asociado al análisis, lo que está asociado de repente a la unión de la información, que creo que van a tener cambios sumamente profundos y que lo estamos viendo ya desde el día de hoy. Por lo tanto, entendamos que enfrentamos organizaciones que van a cambiar en su naturaleza absolutamente. Si nosotros citamos a Harari, un reconocido escritor, que es de mi gusto personal, que me emociona mucho leer sus obras y los artículos que publica periódicamente, él destaca que vivenciamos una época única donde la tecnología, asociada de repente a pilares como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica y la informática, nos van a cambiar absolutamente las reglas del juego como nosotros operamos actualmente. Estos cambios están asociados muchas veces también a efectos de globalización, al efecto de la interdependencia económica, política y cultural que se genera a través de las redes. Hoy día vivimos una red humana mucho más interconectada, que tiene trasfondos a veces en su exigencias, en sus nuevos requerimientos dentro de un equilibrio emocional bastante alineados como a nivel global. Es decir, hoy día operamos en un contexto donde las localidades comienzan a transfigurarse en virtud de lo que ocurre en un nivel global. Es decir, vivimos en un mundo hiperconectado. Por lo tanto, los cambios están ocurriendo también a mayor velocidad. Ahora, el contexto del cambio organizacional se ha vuelto crucial. Entonces, aquí yo les pregunto si alguno de ustedes está vivenciando dentro de su organización algún proceso que está asociado a alguna gestión del cambio. Yo estoy seguro que varios de ustedes están ya desde el punto de vista tecnológico, a veces desde el punto de vista de una reestructuración, muchas veces desde el punto de vista de poder apoyar una estrategia, ya sea desde un punto de vista de la operación o del posicionamiento comercial o del desarrollo que quieren darle a la organización, están asociados a procesos de gestión de cambio. Normalmente, este proceso
que ocurría a velocidades distintas en los periodos anteriores, está muy ligado, obviamente, a pilares tecnológicos, a lo que ha sido la competencia acelerada y la demanda cambiante de los mercados. Y, como ya lo decía anteriormente, comienza a ser un elemento fundamental en todos los procesos de posicionamiento estratégico de desarrollo que nosotros, con los cuales nos toca trabajar dentro de las organizaciones. Y acá, muy honestamente, cuando hablamos de gestión de cambio, convengamos el año 2015, 2014, estaban siempre asociados como a procesos de alguna transformación muy profunda de la organización. Hoy día, yo diría que están elevado al nivel de movilidad y dinámica que ha tenido tanto la operación, la tecnología, la sensibilidad del capital humano. Hoy día el contexto de cambio está asociado a casi todos los proyectos. Todos los proyectos conllevan un aspecto comunicacional, el impacto que tiene la cultura y cómo lo vamos a manejar. Entonces tiene un trasfondo mucho más presente desde mi punto de vista. Nosotros cuando hablamos gestión del cambio, entendemos que se refiere al proceso de planificación, implementación y seguimiento de todas las transformaciones y modificaciones que requiere tener una organización para adaptarse a una nueva circunstancia, poder aprovechar una nueva oportunidad o de repente poder asumir un desafío que está vivenciando. Ahora, esta definición John Kotter, que es uno de los artistas, yo diría de los escritores que le han dado una beta artística a lo que es la gestión del cambio. En varios de su literatura se basa de repente en relatos que no tienen que ver necesariamente como la organización, le ha llevado un sentido filosófico al proceso de la gestión del cambio, lo recomiendo mucho. Y él nos menciona que este proceso de planificación, implementación y seguimiento de las transformaciones, que está asociado a la gestión del cambio, en su definición, va a ocurrir sí o sí dentro de la organización de alguna forma. Es decir, si tú eres una organización que va a asumir un cambio, va a asumir el desafío de movilizarse dentro de lo que se define en su actual presente y llevarle una visión deseada futura, va a incurrir en un proceso de gestión del cambio, ya sea planificado, sea dirigido, o ya sea que ocurra en forma natural, o ya sea como un proceso que esté dirigido por los líderes de la organización. Entonces, entender que la gestión del cambio viene sí o sí. Es decir, que usted, si de repente dicen, mira, es que en mi organización no estamos tomando el proyecto de esta manera, de alguna forma esto va a ser parte de la realidad de lo que ustedes van a enfrentar sí o sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de un proceso de gestión de cambio, acá yo quiero destacar que muchas veces se toman distintas dimensiones. Acá no existe un modelo absoluto de cómo enfrentamos un proceso de gestión de cambio. Pero sí, de repente hay 5 dimensiones que aparecen bien recurrentes dentro del proceso de gestión de cambio, donde se organizan todas las acciones y se arma un plan de acción. Tiene que ver casi siempre con establecer los requerimientos que tiene un proceso de gestión de cambio desde el punto de vista de la estructura y los procesos, que va a requerir de nosotros desde el punto de vista estructural, ya sea en los cargos, en la forma como nos relacionamos, cómo se van a ver alterados los procesos que a lo mejor son críticos dentro de nuestra organización. Hoy por hoy, son muy raros los proyectos de gestión del cambio que no tienen un pilar asociado a la tecnología. Es decir, cómo la tecnología nos va a apoyar en este proceso, e inclusive muchas veces la misma tecnología es la que lleva a la necesidad de generar este proceso de gestión de cambio. Por otro lado, ¿cuál es el relato que existe? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿De qué forma vamos a llevar esta conversación al entendimiento, a la conciencia, al corazón de nuestros colaboradores? Ahora, el proceso de gestión de cambio tiene 2 pilares fundamentales que tienen que ver con la gestión del talento, es decir, qué personas van a ser las que quizás van a ayudarnos a impulsar este cambio en el tiempo, qué competencias a lo mejor son críticas y debemos fortalecer dentro de nuestro equipo y cómo debemos gestionar, por lo tanto, nuestro talento organizacional de tal forma a poder propiciar el éxito en el proceso de gestión de cambio. Y finalmente, ¿cuál es el relato? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son realmente los valores o las visiones que se van a ver desarrolladas e impactadas por este proceso de gestión de cambio, que de alguna forma van a determinar también nuestra cultura? Entonces acá podemos destacar que de la forma como mostramos estos pilares, que muchas veces pueden tener segmentaciones distintas y modelos que lo abarcan con aproximaciones que no son necesariamente las mismas, hay al menos 2 pilares que tienen que ver absolutamente con el área de gestión de personas, que acredito yo que es la que de alguna forma representa a varios de los que están presentes en esta charla, que tiene que ver con el talento y la cultura. Por lo tanto, los procesos de gestión de cambio requieren del partnership del área de recursos humanos de una forma sumamente potente. Es decir, esto no es como, es algo en lo que a lo mejor vamos a tener que apoyar o vamos a tener que alinearnos con lo que otros definieron. Desde mi punto de vista, esto va mucho más allá de eso. Tiene que ver con un apoyo potente del área de gestión de personas. Oye, me apareció una ventana acá. ¿Ustedes ven bien la presentación, Pauli?
Se ve la ventana. Te iba a escribir eso mismo, que se ve la ventana, esta cosa que te parecía, ese pop-out. ¿Ok? Ahí Ahí sí, estoy. ahí ya se fue. Ya, dale. Hacer una actualización, no deseada. Parte de la gestión del cambio que hacemos en tiempo real. Ahora, nos preguntamos, antes de entrar en el campo del salario emocional, si realmente las organizaciones cambian. ¿Qué creen ustedes que hay de verdad? ¿Como que cambian? ¿Como que se transforman en nuestra organización? Yo soy un creyente, y esto lo partí estudiando y lo pude vivenciar a través de los proyectos que hemos apoyado, que al final el cambio más bien está asociado a un aprendizaje. Son elementos que yo integro como conocimiento, como práctica, como creencia, como visión a la organización, pero desde el punto de vista de un aprendizaje. Me gusta pensar que las organizaciones requieren aprender algo para poder asumir su proceso de gestión de cambio. No necesariamente van a cambiar. Entonces esto pasa un poco como cuando de repente incurrimos en algunos procesos de coaching, cuando me toca un coaching y me dice, mira, en realidad yo quiero cambiar esto. Yo siempre siento que la mejor forma de poder abordar ese desafío de querer cambiar es entender que a lo mejor requiero hacerme consciente, requiero aprender una nueva faceta, una nueva arista del que yo soy, pero entender que de alguna forma esas creencias, esos valores siguen siendo parte de mí, van a seguir siendo parte de lo que yo soy. Entonces, las organizaciones, al enfrentar un proceso de cambio, están más asociados más bien a un proceso de aprendizaje. Siguen manteniendo de repente algunos valores, algunas creencias que a lo mejor no aportan tanto valor, pero interesante es poder integrar nuevos conocimientos que permiten el desarrollo de la organización en pro de poder enfrentar este proceso de gestión de cambio de forma más eficiente. Charles Darwin decía que las especies que sobreviven no solamente son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Nosotros tenemos un especialista, un consultor internacional, y yo creo que varios de ustedes lo conocen, que es Juan Carlos Eichholz, que toma un poco esta frase y en su obra Capacidad Adaptativa, también muy recomendada, que yo siempre lo utilizo en todas mis presentaciones, él nos dice que hay un paralelo respecto a lo que dice Darwin con las organizaciones, que él dice que las organizaciones que sobreviven no son necesariamente las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Entonces él propone que las distintas organizaciones tienen una distinta capacidad de adaptarse a los cambios que requiere desarrollar. Tienen una capacidad distinta de aprender nuevos elementos, de integrar nuevos conceptos dentro de su constitución, de tal forma de poder aprobar en forma satisfactoria su proceso de gestión de cambio. Entonces, si nosotros graficamos esto, por ejemplo, imaginemos que hoy día somos esta organización que está en el punto A. Y hoy día existen algunos elementos que conforman nuestra creencia. Por ejemplo, a lo mejor somos una organización que tiene un buen trabajo en equipo, tenemos un buen conocimiento técnico, quizás a lo mejor somos una organización bien posicionada hoy día en el mercado, pero hay elementos que nos gustaría como integrar en este proceso de gestión de cambio, que tiene que ver a lo mejor con la adopción de una nueva tecnología, que son elementos que hoy día no hacen parte de lo que somos, es un desafío que tenemos por aprender eso. Quizás debemos gestionar de repente un nuevo estilo de liderazgo, por ejemplo. Entonces, si yo soy esta organización A, y hay elementos que yo quiero integrar a la organización como parte de su ser, que hoy día están fuera, podríamos de repente definir este marco de lo que deseamos ser y definir este nuevo estado deseado como el punto B. Este punto B es en el fondo el A, pero sumando e integrando estos elementos que nosotros deseamos integrar. La posibilidad de que esta organización pase de este punto A a este punto B, de alguna forma la musculatura que posee para poder enfrentar ese desafío, es lo que nosotros denominamos como la capacidad adaptativa. Y es muy interesante hacernos conscientes de que las organizaciones tienen distinta capacidad adaptativa. Entonces ustedes van a ver que hay de repente organizaciones que operan con modelos de negocio hace mucho tiempo muy parecidos. Por ejemplo, organizaciones a lo mejor que son de origen familiar, donde existe de repente en la cultura de una organización, por ejemplo, un tipo de relaciones bastante jerárquicas. Y existe de repente una tendencia a repetir los procesos en el tiempo porque han sido exitosos. De verdad no hay un foco necesariamente urgente por buscar la innovación. Entonces, de alguna forma, trabajo en una organización así y mi desafío adaptativo tiene que ver con la adopción de una nueva tecnología, que tiene que ver a lo mejor quizás con buscar innovación dentro de mi organización, de repente puede ser que ese contexto, que a lo mejor funciona de forma muy eficiente para esta organización, puede transformarse quizás en una barrera distinta a la que tiene otra organización que a lo mejor ya opera culturalmente en un estado de mucho mayor innovación, de mucho mayor participación dentro de su relación. Entonces, entender
que las organizaciones enfrentan un distinto desafío adaptativo muchas veces para los mismos cambios. Por lo tanto, me voy adelantando que no existe una receta absoluta de cómo debemos gestionar esto. No existe una fórmula sagrada, no existe una fórmula ganadora para enfrentar esto. Esto tiene que ver siempre con contextualizar quiénes somos hoy día, dónde queremos estar y poder establecer en forma a la medida, siempre en una forma muy ajustada a la realidad de cada organización, cuáles son los pasos que debemos lograr para poder adaptar esto. Si nosotros diagramamos la capacidad adaptativa como la capacidad de aprender que tiene una organización, qué capacidad hoy día tenemos de poder integrar nuevos conocimientos, nuevos valores, nuevas visiones para nuestra organización, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué capacidad adaptativa tiene hoy día tu organización? Entonces yo les pregunto, los dejo pensando un poco, les voy a dar un más argumentos, pero de repente, si tu organización a lo mejor enfrentara un cambio hoy día, ¿qué capacidad tiene para adaptarse para ese cambio que a lo mejor que se está proponiendo? Es como muchas veces cuando alguien dice, ok, voy a cambiar, por ejemplo, quiero bajar de peso, es súper importante saber dónde estamos en nuestro estado actual para saber qué tan difícil va a ser eso. Saber dónde quiero llegar también me va a ayudar a poder establecer la dificultad que tiene inherentemente ese proceso de gestión de cambio. Ahora, imaginemos este gráfico que está acá, estos cuadrantes, donde yo pudiese diagramar una organización y decirte en un eje, por ejemplo, somos una organización que tiene una naturaleza participativa, por ejemplo, que donde a lo mejor las conversaciones son abiertas y de repente son escuchadas las opiniones de todos. Si de repente tú sientes que tu organización tiene esas características, vamos a asumirlo como en la parte superior de este cuadrante. Si de repente sentimos que las relaciones dentro de mi organización son más bien jerárquicas, es decir, que a lo mejor puede que nos escuchen un poco, pero las decisiones al final las toman los líderes, son ellos los dueños de la decisión, independiente de cuánto integren o no el contexto de lo que los otros opinan. Si nosotros de repente sentimos que nuestra estructura de relacionarnos dentro de una organización tiene un carácter jerárquico, a lo mejor voy a estar en la parte inferior de estos cuadrantes. Ahora, por otro lado, pensemos en este otro eje. Pensemos en organizaciones que de repente tienen la visión de repetir patrones del pasado. ¿Ustedes sienten que de repente el modelo como opera la organización en realidad tiene una forma de actuar, tiene una forma de llevar los procesos y tratamos de replicarla en el tiempo? ¿O por el contrario, somos una organización que busca en forma urgente y permanente la mejora continua en nuestros procesos y estamos dispuestos a reinventarnos y de repente a innovar en forma periódica la forma como nosotros actuamos y operamos? Acá, mira, te voy a ser súper sincero, en nuestra organización, acá yo he hecho esta pregunta internamente, y la Paulina ya se ríe, pero la verdad es que nos encontramos, yo diría que estamos como en el cuadrante, estamos entre el 3 y el 4, y quizás más tirados para el 3, honestamente. Yo me juraba que éramos una organización súper participativa, y al final ocurre que de repente el estilo como nos relacionamos con el equipo, no somos tan apoyadores que nos transformamos un poco en directivos. Y es verdad, no somos quizás tan participativos y estamos en un estado quizás un poco más cercano a lo jerárquico. Estamos en esta zona de acá, pues, posiblemente. Y de repente la consultoría que nosotros realizamos se basa en patrones que son muy adaptados a la realidad de las organizaciones, pero de alguna forma operamos con fórmulas similares, es decir, tomamos las mismas bases de conocimiento, las mismas herramientas, las aplicamos en forma integral y quizás ahí estamos un poquito más innovadores, pero quizás no tanto. No te voy a decir, oye, inventé una nueva forma de gestionar las compensaciones. Qué interesante, pero a lo mejor va a ser difícil de posicionar ese concepto dentro de mi cartera de clientes y usualmente yo no voy a poder estar dando esta charla. Por lo tanto, a lo mejor nosotros estamos en el sector cuadrante, sector 4 probablemente. Si yo le pregunto a ustedes, y le hago la pregunta por el chat, honestamente, de Guata, esto va a quedar entre nosotros, está siendo grabado, pero esta parte la vamos a omitir de la grabación, así que no hay problema. Si tuvieran que decir en qué cuadrante se encuentra hoy día tu organización, ¿qué número tú elegirías? ¿Qué es el que representa a lo mejor, como tú percibes respecto a tu expectativa, la posición que actualmente tiene tu organización? Te invito a que votes por el chat. ¿Dónde estás tú hoy día? ¿Hay algún voto? ¿Alguien está escuchando esta? ¿Sí? Sí, muchos 3 y 4, Rodri. 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4. Perfecto. ¿Ok? Entonces, al parecer, nuestro desafío en nuestra cultura organizacional, si fuéramos toda una misma organización, puede ser que esté en tratar, si queremos llevarnos a un estado a lo mejor más participativo, va a estar movilizarnos de los cuadrantes inferiores a los cuadrantes superiores. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando trabajamos en procesos de gestión de cambio es tratar de diagnosticar inicialmente dónde nos encontramos. Acá, eh,
haciendo un paréntesis un poco a mi lado catedrático, les cuento que desde mi experiencia, esta es una parte súper interesante. Hacemos diversas dinámicas, hacemos preguntas, entrevistamos gente, a veces trabajamos con algunos focus group, normalmente integramos mucho de los líderes, pero usualmente existe la creencia, no, nosotros en realidad somos súper participativos, yo siempre tomo la... Pero hay que ver que de repente la creencia organizacional puede ser distinta a lo que los líderes piensan. De repente ahí puede haber una brecha que puede ser sorpresiva en este proceso. Yo sé que no es algo nuevo lo que estoy diciendo, yo sé que ustedes entienden este concepto, pero es súper común creerse un poco más participativo cuando existe una relación mucho más jerárquica. Fue el caso nuestro y nos ha tocado en el 90% de las organizaciones con las cuales trabajamos. Ahora, supongamos que esta organización que está en este punto A, el cual tiene una característica más bien jerárquica, y hay un equilibrio perfecto y está excelente ser jerárquico, y que a lo mejor repite patrones del pasado, a lo mejor esto no es un modelo exitoso, ¿para qué vamos a fabricar un tipo de zapato nuevo si este no funciona bien? Perfecto, estamos replicando nuestros patrones del pasado. Pero supongamos que en base a una estrategia que nos proponemos, nos damos cuenta que para poder posicionar en un nuevo mercado con nuevos productos, requerimos innovar. Y para poder innovar y tener una visión de desarrollo de nuestro producto para nuestro posicionamiento, obviamente tenemos que migrar a buscar nuevas alternativas de producto, tenemos que migrar hacia la derecha. Y por otro lado, para que esa innovación sea más efectiva y sea más poderosa, y que sea de alguna forma, fluya de forma más rápida, también es conocido que debe aperturarse la forma de relacionarse a algo más participativo. Las buenas ideas vienen de los equipos, normalmente, no necesariamente de las personas. Por lo tanto, podríamos decir que el desafío a lo mejor de esta organización sería estar en este punto B, es decir, una posición más participativa y más ligada a lo que es la mejora continua de los procesos, más ligada a la innovación. Acá hago el paréntesis, que de repente tú puedes elegir cuadrantes distintos, puedes elegir cuáles son los ejes críticos de tu desafío adaptativo. Ahora, lo interesante de esto, que si yo estoy en el punto A y quiero estar en el punto B, se me abre la posibilidad de poder distinguir dos desafíos. Uno, vamos a trabajar fuertemente y estratégicamente en cómo gestionar el cambio en forma eficiente, de tal forma de pasar de ser una organización que repite patrones del pasado a ser una organización innovativa. ¿Qué implica eso desde el punto de vista comunicacional, cultural, del conocimiento? ¿Qué tipo de líderes necesito? Hay todo un desafío en ese desafío uno. Y hay otro desafío que suma el vector final de movilidad que quiero lograr del punto A al punto B, que tiene que ver con lograr organizaciones participativas. ¿Qué iba a requerir de mí como líder? Y le digo a Rodrigo Benechesky, para de repente formar un equipo más participativo. ¿Qué requiero soltar? De alguna forma, desde la inseguridad, desde el amor, ponle el nombre que tú quieras, a lo mejor requiero abrir el espacio de conversación, requiero que las decisiones a lo mejor sean colectivas si yo quiero estar en este punto B. Entonces, poder llegar a decir lo que yo dije, que para mí es fácil decirlo después de todo este proceso y después de dar esta charla, puede ser un insight sumamente profundo que requiere llevar la organización a un nuevo nivel de conciencia. Por lo tanto, encuentro súper interesante entender que los procesos de gestión de cambio están asociados normalmente a aprendizaje, como ya les decía. Este desafío adaptativo de pasar al punto A al punto B, que está muy ligado a las capacidades individuales de cada organización, es súper importante tenerlo claro, tenerlo declarado, así como declaramos la visión, declaramos nuestros valores, que declaramos de alguna forma el propósito que tiene una organización, declaremos también cuál es nuestro desafío adaptativo. Es como decir, señores, somos demasiado jerárquicos y debemos migrar a algo más participativo y debemos, en este caso, migrar a ser una organización que repite patrones del pasado, a ser más innovativo. ¿Qué va a implicar eso de nosotros? Y muchas veces esa declaración tiene que estar escrita del mismo tamaño que el propósito de la organización para poder enfrentar en forma positiva el cambio. Ahora, la pregunta que nos hacemos desde el punto de vista de la gestión del cambio es, ¿qué aprendizaje ¿qué aprendizaje requerimos para poder sostener el cambio en el tiempo? Entender que la única forma que esto sea efectivo en el tiempo es integrar esto no como acciones, sino como aprendizaje a nivel organizacional. Ahora, es lógico entender que todo proceso de cambio está asociado también a pérdidas. Así como de repente nos cambiamos de repente a una casa más grande, nos cambiamos de auto, hay algo que perdemos, el conocimiento del auto anterior que teníamos, la comodidad de saber dónde estaban las cosas en la casa anterior, de repente uno por configurar de alguna forma los resultados positivos que tiene un cambio, deja de lado la conciencia de que siempre los cambios están asociados a pérdidas. Entonces muchas veces, aún así que tú integres una herramienta informática a tu organización que haga mucho más eficientes los procesos, o realmente se define una estrategia que nos permita crecer y sentirnos bien y tener un impacto emocional muy fuerte,
Entender que el cambio siempre va a estar asociado a pérdida. Hay cosas que se pierden en todo cambio. Por lo tanto, es normal entender que dentro de las organizaciones existe un cierto nivel de resistencia al cambio. La resistencia al cambio usualmente está asociada a la falta de una comunicación efectiva, y esto tiene que va mucho más allá de hacer un buen plan comunicacional, de hacer reuniones y poder integrar esto dentro de los muros, es asegurarse que la gente tiene internalizado al final el entendimiento de lo que, por qué estamos realizando este cambio. Normalmente es súper común, la falta de apoyo y la alta dirección. Esto normalmente aquí aún enfrentamos el contexto de organizaciones donde los líderes no están integrados tan profundamente a lo que se requiere de ellos para poder integrar este proceso de cambio. La misma incertidumbre, es decir, vamos a cambiar, vamos a integrar esto, ¿cómo ir a hacer? Me sacan de la comodidad habitual donde yo operaba. Y obviamente existe un temor natural a los procesos de cambio. Si yo les digo que les van a cambiar la oficina, inherentemente la primera emoción que vienen ustedes, sin saber ni siquiera cómo va a ser esa oficina, ni dónde va a estar, uno dice, ojalá no quede lejos, ojalá sea bonita, ojalá... Vamos un poco desde el temor a lo que podemos perder, que de alguna forma ya estamos habituados y ya estamos equilibrados con ello. Entonces eso es bastante normal y es súper importante en los procesos que están de cambio, hacerse cargo de estas resistencias que pueden ir surgiendo. Ahora, vamos acercándonos a la emoción y la gestión del cambio. Quiero vincular gestión del cambio con emociones y llegar al salario emocional. Cuando hablamos de emociones, acá hay una definición del señor Calab que aparece muy mencionada en varios de los textos que estudié para armar esta charla. Dice que las emociones son reacciones subjetivas, intensas y pasajeras. Esto se mueve, tiene movilidad, tiene dinámica, que experimentamos en respuesta a estímulos externos e internos que implican cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Nuestros amigos psicólogos acá presentes me imagino que profundizaron muchísimo más allá de lo que yo lo he hecho este concepto, que vengo yo más desde la ingeniería y de los procesos. Por lo tanto, las emociones, de alguna forma, son reacciones subjetivas intensas que ocurren en forma dinámica y pasajera, que experimentamos respuesta a los estímulos externos e internos. Y obviamente implican cambios tanto fisiológicos como cognitivos como conductuales. Si nosotros nos vamos con nuestro querido Humberto Maturana, encontré una foto sonriente de él, ¿eh? Yo ahí estaba buscando una foto y lo encontraba muy triste en todas sus fotos, pero aquí encontré una donde se le veía su sonrisa, así que la elegí con mucho cariño. Humberto Maturana decía que existe siempre un paradigma de cuando gestionamos nuestra vida, cuando analizamos realmente los modelos de gestión de compensaciones perfectamente, donde entramos en un debate entre lo que es lo racional y lo emocional. Entonces, no, mira, yo soy un ser más racional en las cosas, yo como que llevo todo a tierra y lo aterrizo más. Hay gente que es más emocional, que a lo mejor tiene un mayor nivel de vulnerabilidad y de repente sus emociones se ven más presentes que en otras personas. Ahora, Humberto Maturana, que es bastante respetado en este tema, él desde sus conclusiones, en su análisis, él dice que somos seres emocionales. Es decir, todo el sistema racional tiene origen desde la emoción. Por lo tanto, entender que estos razonamientos lógicos que provienen de nuestra emoción son el origen real de cómo nosotros nos comportamos, nos permite decir que, de alguna forma, integrar el salario a la gestión estratégica de las compensaciones, la conciencia sobre lo emocional, es de suma importancia. Es decir, realmente vamos más allá de lo racional, porque ya vamos a ver en varios modelos, nosotros integramos de repente nuestra matriz de resultados asociados a conceptos, cumplimientos normativos, equidad, competitividad, que están más en un análisis racional. Me encanta la visión que integra el concepto de salario emocional desde el punto de vista de integrar la emoción, ya que es la base de todo nuestro comportamiento. Ahora, Humberto Maturana nos aporta que existe siempre un intento humano permanente por desvalorizar las emociones, como de repente vernos emocionales, lo asociamos como a vernos un poco débiles, y entramos en un juego en nuestra cultura de vernos un poco más racionales, como de repente la capacidad cognitiva, desde el punto de vista racional, tiene mayor prevalencia dentro de la forma como queremos mostrarnos, que desde el punto de vista emocional. Y yo creo que esos son paradigmas que han ido cambiando de a poco, pero interesarlo tenerlo en cuenta, que somos seres emocionales. Acá vemos un mapa emocional que propuso la Universidad de Yale hace varios años atrás, que es bastante usado y bastante respetado, donde él va posicionando las distintas emociones que pueden existir dentro de una organización, que van desde emociones que tienen que ver con el nivel de energía que enfrentamos y el nivel de agrado. Hay algunas que son positivas o negativas,
en la creencia alguna. Ahora yo me gusta creer que en el concepto de que todas las emociones son válidas, son necesarias y no son negativas ni positivas. Tiene que ver más bien qué hacemos con ellas, cómo utilizamos estos estados emocionales y cómo de alguna forma nos hacemos conscientes de que hay ciertos estados emocionales también que nos van a propiciar de repente la capacidad, en este caso, de poder enfrentar los cambios de forma más efectiva. Ahora, hay que entender que el estado emocional que nosotros enfrentamos siempre está asociado a tener un efecto sobre lo que es el cambio organizacional. O sea, la forma como las personas y los colaboradores perciben, aceptan y responden al cambio está profundamente ligado al estado emocional. Quiero adentrarme también en este punto. Entonces, la pregunta es, ¿qué emociones favorecen la gestión del cambio? Entonces, acá obviamente hay infinitas respuestas, pero hay una definición de Kotter donde dice, mira, hay al menos 5 emociones que de alguna forma propician en forma muy potente la mayoría de los procesos de gestión del cambio. La primera tiene que ver con el asombro, donde de repente el asombro, que de repente es la antesala del proceso de curiosidad, nos permite llevar a las personas a un nuevo nivel de compromiso con el aprender, con el entender, nos permite también conectar ese aprendizaje a una motivación, a una emoción de lograr cruzar una línea del entendimiento. Daniel Goleman, que dice el asombro y la curiosidad son las chispas que enciende el aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental llevar a los colaboradores a un estado de asombro desde la forma como comunicamos y transmitimos el relato del proceso de gestión de cambio para hacerlo más eficiente. Por otro lado, la emoción de seguridad, donde los colaboradores se puedan sentir confiados de poder expresar su idea y sus preocupaciones, obviamente va a impactar positivamente cómo voy a, voy a enfrentar el proceso de gestión de cambio. Por lo tanto, sentirnos seguros es fundamental para poder enfrentar un proceso de gestión de cambio cada vez más eficiente. Amy Edmondson nos dice que la seguridad psicológica permite a las personas hablar abiertamente, asumir riesgos y aprender en el proceso. La tercera emoción que se considera eficiente para los procesos de gestión de cambio tiene que ver con la motivación. El sentirnos motivados nos permite conectarnos con una actitud positiva, con una actitud receptiva, nos permite potenciar la capacidad de poder cohesionarnos como equipo, de poder aumentar nuestra productividad dentro del proceso de gestión de cambio y aumenta nuestra disposición a adaptarnos, nos hacemos más flexibles. Y obviamente la motivación, el alma de la gestión organizacional, empoderar a los colaboradores y fomentar un sentido de propósito, eleva la excelencia y el sentido de logro dentro de la organización. Por lo tanto, ya vamos amarrando la motivación. Por otro lado, el optimismo nos permite mantener siempre una visión positiva hacia el cambio. El optimismo nosotros lo entendemos, como dice Martin Seligman, se basa en abrirse a la posibilidad del cambio bajo la creencia de que el cambio es posible y es necesario. Y al mantener un proceso que está de cambio en un contexto optimista, nos permite potenciar la colaboración y también hacerlo más flexible ante este proceso de gestión de cambio. Y en quinto lugar, como una emoción relevante para el proceso de gestión de cambio, está el sentido de satisfacción. Sentirnos satisfechos nos permite tener una mentalidad mucho más abierta y receptiva hacia el cambio, nos permite comunicarnos de una forma más abierta y constructiva, y de alguna forma potencia, como dice Simon Sinek, fuertemente los sentidos de lealtad y pasión con el que enfrentamos este proceso de gestión de cambio. Por lo tanto, si asumimos estas 5 emociones como la base central de que a lo mejor pueden ser elementos clave en hacer eficiente el proceso de gestión de cambio, podemos encontrar la satisfacción, el asombro, la seguridad, la motivación y el optimismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo el salario emocional puede apalancar esto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona el salario emocional con el proceso de gestión de cambio? Acá yo quiero hacer un pequeño doble clic en lo que es salario emocional. Acá me ha tocado escuchar en algunas relatorías sobre el tema que asocian el salario emocional como las prácticas no monetarias de la compensación. Pero desde mi punto de vista es un concepto un poco más amplio, un concepto un poco más poderoso que eso. La gestión del salario emocional es una aproximación a medir el resultado final de las compensaciones desde el punto de vista de establecer los niveles de impacto que tiene la emoción de los colaboradores. Por lo tanto, el salario económico, el salario financiero, el salario monetario, también tiene un impacto en el salario emocional. Los elementos, a lo mejor, no monetarios, como de repente un paquete de beneficios, una flexibilidad horaria, perfectamente hacen parte también de lo que como se lleva finalmente al impacto dentro de la gestión estratégica de las compensaciones desde el punto de vista del salario emocional. Inclusive también hay elementos intangibles de la compensación. Hay que entender que
el impacto emocional que nosotros queremos lograr en los colaboradores puede estar en las distintas alturas de la pirámide, por ejemplo, esta pirámide de Maslow que todos conocemos. Es decir, si yo logro de repente darle un carácter de satisfacción a las personas, perfectamente puedo estar logrando cumplir, satisfacer sus necesidades, a lo mejor de sobrevivencia, si doy seguridad, por ejemplo. Pues estoy en los distintos estamentos de esta pirámide, el salario emocional se va haciendo presente, ya sea desde el punto de vista de la sobrevivencia o las aristas más profundas de la autorrealización, por ejemplo, que ya tienen que ver con el crecimiento de las personas. Por lo tanto, el salario emocional impacta en todas las aristas de esta pirámide. Ahora, si nosotros tratamos de esquematizar todos los componentes de las dimensiones del salario, y llegamos, por ejemplo, a elementos que tienen que ver con el salario monetario, que va del salario base, salario variable, los seguros de salud, seguros de vida, club deportivo, que podemos de repente valorizarla rápidamente en un efecto económico que podría tener. Y si hablamos de salario no monetario, donde incluimos, por ejemplo, el plan de desarrollo, el horario flexible, el teletrabajo, el clima organizacional, estamos hablando de elementos que empujan fuertemente hoy día la atracción y la retención de los colaboradores. Ahora, si yo quiero trabajar en un modelo de compensaciones que tiene por foco lograr la fidelización de esto, debo llevar mi mirada a mirar todo este proceso y el nivel de resultados que quiero alcanzar a un nuevo nivel de conciencia, que tiene que ver con buscar emociones que estén asociadas al resultado que quiero lograr, como por ejemplo el optimismo, la motivación, el nivel de asombro, la satisfacción, la alegría y la seguridad, por ejemplo, que son emociones reconocidamente como poderosas para apoyar los procesos de gestión de cambio. Ahora, si pensamos que casi un 73% de nuestro tiempo, al menos dentro de nuestra vida laboral, la estamos dedicando al proceso, al trabajo, debemos hacer honestamente la pregunta, ¿qué tan satisfactorio es el salario emocional que hoy día estamos recibiendo? ¿Sienten ustedes que, desde el punto de vista emocional, el desafío donde hoy día se encuentran dentro de su organización, en general, hay días y días, pero a lo mejor en general, está alineado con las expectativas que ustedes tienen? Entonces yo me pregunto, si hoy día, por ejemplo, me lo miramos una flecha donde aquí está mi expectativa, a mí lo que me gustaría lograr, a lo mejor está en una situación aún por alcanzar, aún que está dentro del plano de lo deseado y no alcanzado, es muy interesante ver qué gap existe dentro de la forma como la organización me retribuye en todas las aristas desde el punto de vista emocional para establecer de alguna forma cuál es el nivel de satisfacción que yo siento. Entonces, si por ejemplo yo estoy acá y este es mi nivel de satisfacción y aún me gustaría sentir más satisfacción desde el punto de vista emocional, a lo mejor hay algo por trabajar, hay algo por elegir, hay algo por desarrollar a nivel personal, y el punto de vista de los gestores tiene que ver con alguien por desarrollar a nivel organizacional. Ahora, si pensamos que un mismo paquete de compensaciones, pensemos en este joven de 27 años, que a lo mejor dentro del paquete de compensaciones que le ofrece la empresa, valora mucho a lo mejor las posibilidades de viaje que da, de repente la posibilidad de tener tiempo libre dentro de la organización, la posibilidad de desarrollo. A lo mejor, si vamos a un paradigma del mismo paquete de compensaciones en una persona, a lo mejor de 43 años, una edad un poco más madura, quizás valoriza mucho más el dinero en este momento. Quizás esta persona viene de otra generación, tiene otras creencias, otros valores de cómo decir, o tiene, más bien, tiene otras expectativas, tiene otro nivel de satisfacción respecto a lo que le genera el mismo paquete de compensación. Quizá valora mucho más la posibilidad de estar cerca de su familia. Quizá a lo mejor hoy día está valorando la posibilidad de poder terminar de pagar una casa donde lo económico es importante. Quizá ya no valora de la misma forma los viajes. Y quizá a lo mejor una persona en la etapa final de su camino laboral dice, mira, ¿qué es lo que me importa a mí? Es la salud. Inclusive el dinero, el auto de la casa ya no son temas para mí, a lo mejor ya lo logré en esta etapa de mi vida, por lo tanto hoy día valoro mucho la posibilidad de estar cerca de mi familia y poder tener a lo mejor un buen plan de salud dentro de la organización. Entonces, esto nos lleva a pensar que el salario emocional tiene que ver al final en una lucha, no una lucha, pero en el desafío de poder alinear las expectativas de estos colaboradores con las posibilidades de desarrollar, de poder ofrecer un paquete de compensación emocional, de salario emocional, que sea efectivo. Ahora, podemos entender de esta aproximación que el salario emocional obviamente tiene una efectividad que es personalizada. Cada uno de nosotros va a valorizar de forma individual la efectividad que tiene un paquete de compensaciones y al mismo tiempo es dinámica en el tiempo. Es decir, puede ser que hoy día este mismo paquete genere un impacto emocional en mí distinto a lo que va a impactar o va a generar en mí en los próximos años. Ahora, el lado positivo de esto es que la organización posee culturalmente creencias y relatos comunes que generan mapas emocionales colectivos. Es decir, hoy día tu organización enfrenta probablemente
una gran intersección respecto a los mapas emocionales que tienen los distintos colaboradores. Por lo tanto, sí tiene sentido gestionar la compensación con una mirada en el impacto emocional que logra dentro de los colaboradores. ¿Cómo medir los estados emocionales de los colaboradores? Gran desafío. Me dicen, mira, esto puede venir incluido dentro de hacer muy buenas preguntas dentro de mi encuesta de satisfacción o de clima laboral, poder de repente hacer buenas entrevistas y conversaciones individuales con los líderes o de repente trabajar inclusive con un focus group dentro de la organización, hacer un seguimiento de una muestra representativa y poder ver cómo emocionalmente nos hemos ido desarrollando y ver cómo el paquete de compensaciones lo podemos balancar de tal forma que estas emociones puedan apoyar lo que nosotros queremos lograr como organización. Desde la observación directa, muchas de estas emociones surgen a simple vista. De repente me bastan a pasearme por los pasillos de la organización para entender la forma como se relacionan y la probable emoción que están sintiendo sus colaboradores. Hoy día existen inclusive plataformas tecnológicas que nos permiten acercarnos de forma voluntaria cada cierto tiempo, poder opinar de lo que estamos sintiendo y qué forma a lo mejor podrían tomarse acciones para mejorar esta posición. Inclusive hoy día existen sistemas basados en inteligencia artificial que son capaces de leer qué palabras estamos empleando para comunicarnos, ya sea en los mails escritos o en la forma como hablamos, y poder mapear, mira, se han hecho presentes muchas estas palabras, la nube de palabras que hoy día existe dentro de nuestra comunicación, y es probable que dada esta configuración de palabras que estamos empleando, este sea nuestro posicionamiento emocional. Entonces, quiero decirles que esto sí es posible de medir. Ahora, por otro lado, entender que también la gestión del salario emocional va a estar muy asociado también al nivel de desarrollo que tienen las áreas de madurez organizacional, que tienen las áreas de recursos humanos en las organizaciones, donde podemos tener, por ejemplo, en esta tabla de organizaciones que están en un estado, por ejemplo, de administración de personal, que están en un estado más básico transaccional, están más ya en la transacción de lo que es la gestión del recurso humano, a organizaciones que a lo mejor están transformando el área de recursos humanos en un socio estratégico. Entonces, cuando llevamos estos niveles distintos de madurez de recursos humanos y lo graficamos cómo gestiona la compensación del punto de vista de la conciencia organizacional, podemos decir que a lo mejor las organizaciones que están más centradas en lo transaccional están mucho más hoy día en el contexto de lo legal contractual. Desde ahí operan su modelo de compensaciones. Cuando nos acercamos de repente a un nivel más desarrollado, donde a lo mejor el área de gestión de personas ya tiene un rol de asesor interno, empezamos a hablar de conceptos como de equidad y competitividad, que probablemente son muchas de las terminologías que ustedes emplean hoy día para gestionar compensaciones. Inclusive algunos trabajan en un concepto de compensación total, donde integran elementos tanto monetarios como no monetarios y hablan del paquete completo de compensación y tratan de medir los efectos desde el punto de vista de posicionarse, ya sea cuantitativo o cualitativamente, en una posición determinada del mercado y asegurar ciertos estándares de equidad interna. Ahora, cuando hablamos de socio estratégico, tenemos que llevar nuestra conversación a un nuevo nivel de conciencia sobre nuestra organización y hablar de compensación emocional, hablar del salario emocional finalmente, porque eso es lo que de verdad nos va a permitir poder gestionar desde la compensación el desarrollo de un equipo alineado con los procesos de transformación y desarrollo que quiere la organización. Ahora, ¿qué prácticas del salario emocional, y aquí haciendo el cierre, apalancan de verdad esta gestión del cambio? Richard Branson nos dice que el reconocimiento es el mayor motivador que existe. No solo eleva el espíritu de quien lo recibe, sino que también motiva a otro a hacer más. Entonces, llevo una primera práctica, y aquí soy fan absoluto de si quiero potenciar mi paquete de compensación desde el punto de vista del salario emocional, señores, trabajemos en reconocimiento. Esto obviamente es una práctica que no basta con establecer premiaciones o entregar diplomas, tiene que ver con instaurar culturalmente la capacidad de empáticamente fijarnos en el otro y tener la capacidad de reconocer sus logros y reconocer su aporte dentro de los resultados que tiene en la organización o como equipo. Una segunda práctica tiene que ver con el desarrollo. Es decir, el aprendizaje y el crecimiento son de los elementos que más motivan y propician la gestión del cambio y obviamente empujan al logro de las emociones que hablábamos anteriormente. Hay herramientas que tienen que ver desde la capacitación propiamente tal, el desarrollo de habilidades, desde el coaching y la mentoría, perfectamente. Y como lo dice acá, Sheryl Sandberg dice que el aprendizaje y el crecimiento son fundamentales para el éxito y la satisfacción en el trabajo. Las organizaciones deben propiciar oportunidades de desarrollo para que los colaboradores alcancen su máximo potencial. Ellos, dentro de su estrategia de crecimiento, posicionaron el desarrollo como una palanca que no solo en la práctica, sino en la forma como se comunica, se transformó en un elemento fundamental para su proceso de crecimiento y su permanente proceso de gestión de cambio. Cuando hablamos de las prácticas de calidad de vida, cuando hablamos de repente a todas las prácticas que la organización ofrece para poder equilibrar la vida y el trabajo entre lo laboral y lo personal, donde están desde las prácticas de flexibilidad, el trabajo remoto, obviamente estamos empujando a que se puedan propiciar el desarrollo de emociones que estamos buscando
como resultado de nuestro proceso de gestión estratégica. John Bersing, que tiene excelentes estadísticas, yo lo invito como a seguirlo, métanse a su página, síganlo, que hay muy potentes, sacas infografías sumamente bellas que son súper inspiradoras. Él dice que la calidad de vida en el trabajo no solo se trata de ofrecer beneficios y comodidad, sino de crear un entorno donde los colaboradores se sientan valorados, apoyados y capaces de equilibrar sus responsabilidades laborales y personales. Y esto obviamente mejora todos los sentidos de compromiso y de rendimiento dentro de la organización y por lo tanto empujan fuertemente a las emociones que apoyan la gestión del cambio. Los niveles de autonomía, esto ya es un cambio cultural un poco más profundo, pero Daniel Pink dice que la autonomía es la capacidad de tomar decisiones que afectan nuestra vida. Cuando las personas tienen control sobre su trabajo, se vuelven más comprometidas y motivadas. Por lo tanto, puede ser interesante desarrollar un espacio más participativo, donde la gente a lo mejor tenga más autonomía dentro de su trabajo. Si tú realmente quieres motivar a alguien, quieres motivar a un líder, prueba dándole un poquito más de autonomía. Deja que esta persona pueda tomar decisiones, porque ese desafío está estrechamente ligado a la motivación y a la generación de emociones que hoy día son positivas. Finalmente, declarar un sentido de propósito que sea inspirador, que esté conectado al propósito individual de cada uno de nosotros, obviamente nos va a permitir generar un contexto emocional muy benigno para los procesos de gestión de cambio. Establecer esta visión y propósito dice que nos va a permitir alinear nuestros propósitos con la misión de la organización, por lo tanto va a aumentar nuestro sentido de compromiso y dedicación al trabajo, como dice Simon Sinek. Ahora, llevo a este gráfico final para decirles que finalmente esto resume un poco lo que quisimos traer desde este relato, que al final prácticas como el reconocimiento, los planes de desarrollo organizacional, las prácticas de calidad de vida que decide proponer la organización, los sentidos de autonomía que se pueden otorgar en la forma como se relacionan las distintas personas y cargos dentro de la organización, y el sentido de propósito, cómo se comunica, se declara y cómo se alinea con los propósitos de cada uno de nuestros colaboradores, nos va a permitir específicamente empujar el desarrollo de emociones como el asombro, la seguridad, la motivación, el optimismo y la satisfacción, que son emociones fundamentales para poder lograr tener resultados positivos en la gestión del cambio. Acá quiero transmitirles que desde nuestra experiencia son muchos los proyectos que se desarrollan en la índole de la gestión del cambio, donde aún es bastante débil el proceso de gestión del cambio desde el punto de vista de la cultura. Es decir, acá hay muchas dinámicas, muchas actividades, muchas conversaciones, pero de verdad falta ir ajustando los focos de cómo lograr resultados en este proceso de gestión de cultura, y son varios los proyectos que quedan a medio camino, producto de esta lista que creo que no va por la mala voluntad de las personas, sino porque es el más desafiante, y por sobre todo que son procesos que a veces toman tiempo. Esto no ocurre de la noche a la mañana, son procesos que están asociados a un proceso de aprendizaje, y el aprendizaje puede tomar tiempo. Esta es la presentación que tenía, señores, para hoy. Quiero solo concluir, antes de abrir el espacio a preguntas, contarles que hoy día estamos, pero on fire, estamos a toda locomotora, a toda marcha, en el desarrollo de algunos estudios de compensación que hacemos en el mercado, para que ustedes sepan. Estamos hoy día listos con nuestro mercado nacional. Acabamos de publicar un estudio de restaurante, un estudio súper innovador dentro de las prácticas de compensación en el mercado. Sacamos un estudio hoy día por los académicos en las universidades, que es toda una temática, imagínense cómo les pagan a los docentes. Hay que ser muy persuasivo para obtener esa información y poder sacar conclusiones que aporten valor a las organizaciones. Estamos realizando el estudio de packaging, y hay varios otros estudios que estamos desarrollando en el sector agroindustrial, vinos de Chile, proveedores de la minería, industria de entretenimiento, turismo, el sector farmacéutico, nuestro clásico estudio de ingeniería, construcción inmobiliaria, y estudios de salmones y energía, son clubes que por venir. Recordar que siempre nuestras aproximaciones van desde establecer parámetros de la compensación, tanto fijo y variable, poder obtener de estos procesos un análisis de los grados de evaluación que tiene nuestra organización, obtener caracterizaciones demográficas de la estructura, poder establecer realmente los perfiles de ocupantes en los contextos que buscamos, y posicionamientos de nuestras prácticas tanto en banda, como poder medir cualitativa y cuantitativamente la efectividad de nuestras prácticas de beneficios y de calidad de vida dentro de la organización. Lo doy como un recordatorio. Y Paulina, no sé si tenías algo más que agregar en esta lámina, o de repente abrimos espacio a preguntas. Quería abrir espacio de preguntas, Rodri, nos quedan 5 minutitos, y María Paula nos había hecho una pregunta cuando estábamos viendo los ejes de los desafíos adaptativos. Si bien cada eje es propio de cada organización, su primera pregunta hacía referencia a saber qué tipo de preguntas debemos hacer específicamente para saber en qué cuadrante estamos, y nos acaba de dejar otra pregunta también, misma María Paula en el fondo, para entender un poquito más el modelo de madurez de recursos humanos.
Ok, Entonces, si podemos ir con la primera pregunta a los cuadrantes y pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. sí. Mira, los cuadrantes que nosotros establecemos, que tienen que ver con el contexto estratégico y lo que queremos resolver, son abordados muchas veces desde un cuestionario muy a la medida para cada organización, en el cual nosotros vamos sacando de repente la información desde primeramente un trabajo con los líderes. Lo llevamos de repente a un proceso como el insight profundo. Lo llevamos a varias dinámicas que partimos un poquito desde la sonrisa inicial a un trabajo de reflexión profundo, de poder mirarnos al espejo y saber realmente cómo nos relacionamos, cuáles son los aspectos de nuestro estilo de liderazgo y por lo tanto cómo permeamos eso dentro de la cultura de la organización. Son dinámicas que van desde algunas bastante lúdicas a preguntas y entrevistas, a recoger información de integrantes del equipo, lo cual nos permite como contextualizar un grupo de información, una masa de información que nos permite de repente declarar, incluso tratamos de que ellos mismos se declaren, ¿sabéis qué? Tienes razón, nosotros somos una organización que a lo mejor somos de un carácter jerárquico y nuestra visión no es muy innovativa, nos encontramos en este punto A. Tratamos de llevar esa indagación y ese trabajo a que sea una indagación propia de la organización. Técnicamente utilizamos muchas herramientas de coaching ejecutivo para trabajar con los líderes, pero integramos también la visión y el conocimiento y las opiniones de varios de los colaboradores de los equipos, así que lo abordamos de esa forma. Pauli, ¿quieres responder tú la de madurez? Y lo dejaré acá en... En relación a madurez, es un modelo que tenemos desarrollado que identifica en un cuestionario que responde a distintos como reactivos, recursos humanos completos. Y tenemos después también el cliente interno, que sería gerente general, y sus reportes directos, más otros cargos que sean críticos y usuarios de recursos humanos para poder contrastar la visión del equipo de recursos humanos en estos 5 estadios y la visión del cliente interno. ¿Qué tenemos en este nivel de madurez? El entregable es un ranking interno y un ranking externo en el fondo de este cliente para poder identificar en qué palancas de transformación tenemos que hacer un apriete para poder armar un plan estratégico anual o de más largo plazo, para poder encontrar las diferencias. Yo puedo verme en un nivel 2.5 entre lo funcional y lo táctico, y mi cliente puede verme a nivel básico, y voy a saber directamente si tengo que ir a revisar procesos, si tengo que ir a ver temas de reclutamiento, si tengo que ir a ver temas de desarrollo, etc. Entonces, este modelo nos permite identificar como un self-assessment dónde estamos y a dónde queremos llegar según la necesidad de nuestros clientes internos. Esto arma después un plan de cerca de 8 meses. Pueden tener solamente la medición o el programa de acompañamiento entero donde vamos trabajando por cada dimensión qué plan debiésemos ir haciendo para cerrar esa brecha. Eso es madurez organizacional. Nos quedan unos pocos minutitos para uno, diría yo, por si hay alguna consulta en relación a cómo se vincula el salario emocional a la administración de las compensaciones y a la gestión del cambio. Vamos a subir el video en YouTube para que también puedan consultarlo. Gracias, aquí nos saludan desde Concepción. Como internacionales e interregionales, ¿eh? Estamos en todos lados. Bueno, es que nos sigan en las redes, en el fondo, en LinkedIn, nos pueden seguir en Instagram, para que estén atentos también a todos los que son los pulsos, a lo que viene como segundo ciclo de capacitación. Tenemos nuestro ciclo de reward muy fuerte con descripción, evaluación de cargos, fair pay, reconocimiento. Ahora tenemos renta variable también en curso, y después se vienen los talleres de gestión del desempeño, gestión de planes de gestión de clima, y el famoso ESG para HRBPs, en el fondo todo el aparataje de sostenibilidad para recursos humanos. Así que estén atentos para que puedan conocer nuestro calendario. Hoy ahí en el chat va nuestro Instagram. Estamos ahí innovando un poco en la forma de comunicar estas temáticas, así que los invito a que nos sigan ahí. Por lo menos con un follower más valdrá la pena de esta charla. Bueno, y como siempre ustedes conocen nuestro estilo, quedamos súper abiertos a cualquier consulta o comentario que puedan venirle hoy día en la tarde, un nuevo clic respecto a algo que hablamos y conversamos. Yo encantado de debatirlo, a mí me apasiona esto, es lo que me gusta,
Así que los invito a seguir en contacto con nosotros y súper agradecido de la alta asistencia que tuvimos. Eso. Así que hoy les mando un abrazo gigante y hacemos el cierre de este evento acá. Cualquier duda o consulta, mi mail va en la presentación, así que cuenten con mi pronta respuesta. Un abrazo gigante a todos, que estén bien. Buena jornada. Saludos. Chao, Gracias, chao. chao, que estén bien. Chao.